Buenas tardes, profesor. A mi grupo le corresponde exponer conclusiones y dictamen de auditoría de las siguientes líneas: 700, 701, 705, 706, 710 y 720. Mi nombre es Li Yang. Siguiente, por favor. Bueno, la NIA 700, el dictamen del auditor sobre los estados financieros. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Siguiente. Formación de la opinión sobre los estados financieros. Para formar la opinión, el auditor debe estar atento en tener argumentos que evidencian si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, ¿no? Concluir si los estados financieros están libres de incorrección material, fraude o errores. Y evaluar si las estimaciones contables y las políticas de la entidad son razonables. Siguiente, por favor. Tipo de opinión. La opinión debe ser expresada con claridad a través de un dictamen o informe. Ese dictamen puede ser una opinión no modificada u opinión modificada. En la opinión no modificada, esta se va a emitir por el auditor cuando éste considere que toda la información incluida en los estados financieros ha sido preparada en todos los aspectos materiales, ¿no? Aplicando todos los lineamientos y principios requeridos por los estándares internacionales. Y en la opinión modificada, el auditor va a emitir esta opinión, va a emitir la opinión cuando concluya que los estados financieros no estén libres de incorrección material o cuando no haya obtenido evidencia suficiente para concluir que están libres de incorrección material. Siguiente. Estructura del informe de auditoría. Aquí tenemos puntos, ¿no? Donde la estructura va a estar conformada por el título. El informe debe tener un título que indique claramente que se trata de un informe de auditoría independiente. El destinatario va a ser a quién va dirigido. El párrafo introductorio debe ser expresado cuáles estados financieros han sido auditados, la fecha o el periodo que estos cubren, ¿no? La responsabilidad de la dirección. En este caso, la responsabilidad que tienen las personas que administran la entidad frente a los estados financieros y la información presentada. La responsabilidad del auditor. Aquí se pone manifiesto que la responsabilidad del auditor es emitir una opinión sobre la información de los estados financieros. Auditoría. El informe debe, en este punto, describir en qué consiste una auditoría, ¿no? Incluyendo la valoración de riesgos, elementos de control interno relevantes y la evaluación de las políticas contables aplicadas a la entidad. Opinión del auditor. Bueno, este debe incluir una sección para la opinión, ¿no? Otras responsabilidades de información. Ya de lo que se ha mencionado en la NIA, existen otras responsabilidades del auditor y estas deben de mencionarse como informe sobre otros requerimientos legales o reglamentarios. Firma del auditor. La firma del auditor es el informe donde debe ir respaldado de la firma del revisor fiscal o el auditor encargado, ¿no? De la auditoría. La fecha del informe debe ser posterior a la fecha en la que se halló la evidencia documental en la que se está basando la opinión, ¿no? Se debe tener en cuenta que la fecha indica que hasta ese momento se han considerado todos los eventos de los hechos y los movimientos de la empresa de la que se tuvo conocimiento. Y además de una evidencia, ¿no? Dirección del auditor. El domicilio del revisor fiscal o auditor, donde residía al momento de emitir el dictamen o informe de auditoría. Siguiente, por favor. La NIA 701, modificaciones al dictamen de auditoría independiente. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría, ¿no?
Siguiente. Determinación de las cuestiones clave de la auditoría. Para el auditor es la determinación de situaciones que han requerido su atención de forma significativa al momento de realizar la auditoría de los estados financieros. Vamos a tener en cuenta que las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material, seleccionar de las cuestiones comunicadas a los responsables de gobierno un número más reducido, el efecto de auditoría sobre transacciones o hechos ocurridos durante el periodo. Los socios aportan información importante a través de sus consultas para evidenciar cuáles son las áreas de mayor relevancia. Siguiente. Comunicación de las cuestiones clave de auditoría. Para ubicar este apartado en el informe, es importante que el auditor deba describir cada cuestión clave, ¿no? Utilizando una sección separada de informe. Este va a estar descrita como cuestiones clave de la auditoría. Aquí el auditor va a exponer los puntos que considere más significativos sobre los estados financieros y qué cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría. Siguiente. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor debe comunicar a los responsables del gobierno de la entidad todas las cuestiones que determine como clave en la auditoría, o de ser el caso que no hay cuestiones clave de la auditoría para revisar, deberá de realizar este proceso. Permite mantener discusiones adicionales sobre la auditoría que van a permitir evidenciar una información adicional relevante. Siguiente. Documentación. En este punto el auditor va a tener que incluir en la documentación de auditoría las cuestiones que han requerido una atención significativa, ¿no? Además de presentar documentos que evidencien el fundamento por el cual se está estableciendo dichas cuestiones relevantes. En el caso de que se determine que no existen cuestiones clave, la documentación tendrá que evidenciar esta conclusión. A fin de que en este caso que otro auditor llegue a evaluar la información pueda comprender, ¿no?, los informes y estos formen parte de la evidencia de posteriores auditorías. Le paso a mi compañera para que siga la exposición. Ya. A continuación, quien les habla Erika Chávez, voy a continuar con la NIA 705, modificaciones de la opinión en el dictamen del auditor independiente. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuál es el alcance de esta NIA? Esta NIA trata acerca más que todo de las responsabilidades del auditor para emitir un informe apropiado en circunstancias en las que al formarse una opinión de acuerdo a la NIA 700, el auditor concluye que esta NIA necesita una modificación de su opinión sobre los estados financieros. Siguiente, ¿cuál es el objetivo de esta NIA? El objetivo del auditor es expresar una opinión adecuadamente modificada sobre los estados financieros que ya anteriormente se había hecho una conclusión. Necesariamente esta se tiene que hacer cuando el auditor concluye con base en la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o también cuando el auditor no puede obtener evidencia suficiente y adecuada para concluir estos estados financieros en su conjunto que estén libres de incorrección material. Siguiente. Ya, existen dos tipos de opinión, según esta NIA. Tres tipos de opinión que digo. Una opinión con salvedades, una opinión negativa y la abstención de la opinión. Las decisiones dependen más que todo de dos cosas: la naturaleza del asunto que dio lugar a esta modificación y del juicio del auditor con efectos al asunto sobre los estados financieros. Siguiente. Ya, en primer lugar vamos a hablar de las opiniones con salvedades. Al haber obtenido suficiente evidencia apropiada de auditoría, concluye que las representaciones erróneas de manera individual o colectiva
son materiales que, pero no penetrantes para los estados financieros. Y también que no puede obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre la cual basar la opinión, pero concluye que los posibles efectos de los estados financieros de representaciones erróneas no detectadas, si los hubiese, podrían ser materiales, pero no penetrantes. Luego, a continuación, tenemos una opinión negativa. Siguiente, por favor. Una opinión es negativa o adversa. El auditor deberá expresar cuando, al haber obtenido suficiente evidencia, concluye que las representaciones erróneas individualmente o en conjunto son tanto materiales como penetrantes para los estados financieros. Y el tercer tipo de opinión, que es la abstención de la opinión, se da cuando no puede obtener la suficiente evidencia apropiada de la auditoría en la cual poder basar su opinión, y cuando en circunstancias extremadamente raras que impliquen varias faltas de seguridad, el auditor concluye que, a pesar de haber obtenido la suficiente evidencia de la auditoría, eh, una de esas faltas sean individuales, sean faltas de la seguridad individual. Siguiente, por favor. Ya, ahora voy a continuar con la NIA 706, que son párrafos de énfasis en el asunto y párrafos de otros asuntos en el informe del auditor independiente. Siguiente. ¿Cuál es el alcance de esta NIA? Esta NIA se ocupa de la comunicación adicional que debe contener el informe de un auditor, cuando el auditor considere necesario hacerlo para llamar la atención de los usuarios por un asunto o asuntos, ya sean presentados o revelados en los estados financieros, o distintos de los presentados y revelados en los estados financieros. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo de esta NIA? El objetivo del auditor es formarse una opinión sobre los estados financieros y llamar la atención al usuario o usuarios, cuando a criterio del auditor considere necesario para que sea un informe con un medio de comunicación más claro, ya sea un asunto que esté apropiadamente representado o revelado en los estados financieros, para que sea mayor comprensión de los usuarios sobre los estados financieros, y en caso que sea apropiado sobre cualquier otro asunto que sea pertinente para la comprensión de los usuarios de la auditoría. Siguiente. Eh, los párrafos de énfasis en el informe del auditor. El auditor deberá concluir en el informe del auditor un párrafo de énfasis en el asunto siempre que el auditor haya obtenido suficiente evidencia apropiada de auditoría de que el asunto no presenta errores importantes en los estados financieros. Este párrafo deberá referirse únicamente a la información presentada o revelada en los estados financieros. Se debe tener ciertas consideraciones para estos párrafos. Una de ellas es la incertidumbre sobre el resultado futuro de litigios excepcionales o medidas reguladoras. También sería la aplicación temprana de una nueva norma contable o una gran catástrofe que ha tenido o sigue teniendo un efecto significativo sobre la situación financiera de la entidad. ¿Y cuál es el contenido? Debe incluir el informe del auditor inmediatamente después del párrafo de opinión, utilizar el título énfasis del asunto o cualquier otro título apropiado, e incluir en el párrafo una referencia sobre el asunto que se está hablando, y por último indicar la opinión del autor o se modifica respecto al asunto que hizo énfasis. Siguiente. Tenemos, siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora tenemos los párrafos de otros asuntos en el informe del auditor. Si el auditor considera que es necesario comunicar un asunto distinto de los que se han presentado o revelado en los estados financieros, es apropiado que la manera de comprensión de los usuarios de la auditoría, de la responsabilidad del auditor o del informe del auditor, y si no está prohibido por la ley o el reglamento. El auditor deberá hacer en un párrafo del informe del auditor con el título Otro asunto u otro título apropiado. Y por último, la comunicación con los encargados del gobierno de la entidad. Si el auditor tiene la expectativa de incluir en su informe un párrafo de énfasis del asunto u otro asunto, el auditor deberá comunicarse a los encargados del gobierno
de la entidad en relación con esta expectativa y redacción propuesta del párrafo. Bien, continuando con la exposición, mi nombre es Gabriel Limache y yo trabajaré en lo que es la NIA 710. Bien, la NIA 710 trata la responsabilidad que tiene el auditor al respecto de la información comparativa. Atendiendo las directrices que contiene esta norma, se espera que el auditor obtenga evidencia, o evidencia suficiente y adecuada que demuestre que la información comparativa en los estados financieros está presentada conforme a los estándares internacionales. Los procedimientos de auditoría. El auditor determinará si los estados financieros incluyen la información comparativa requerida por el marco de la información financiera aplicable. De acuerdo a esto, el auditor debe evaluar si la información comparativa concuerda con los importes u otra información presentada en periodos anteriores, o si ésta ha sido reexpresada, tiene ajustes o presenta correcciones. Además, el auditor deberá verificar si el reconocimiento, medición y revelación de las partidas del periodo actual son congruentes con las políticas contables de la entidad. Luego, la información comparativa. La información comparativa, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentos o a los requerimientos de diferentes usuarios, el auditor puede abordar dos diferentes enfoques, uno con base en las cifras correspondientes de periodos anteriores y otro con base en estados financieros comparativos. Las diferencias entre los enfoques se dan principalmente porque en el caso de cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del autor se refiere solamente al periodo actual, mientras que en caso de estados financieros comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada periodo. Las cifras correspondientes de periodos anteriores. Sí, cuando se habla de cifras correspondientes de periodos anteriores, se está haciendo referencia a la información comparativa del periodo anterior, que se incluye como parte integral de los estados financieros. Si se presentan cifras correspondientes a periodos anteriores, la opinión del auditor debe referirse a dichas cifras solo en el caso de haber situaciones no resueltas de periodos anteriores, incorrección en los estados financieros de periodos anteriores, estados financieros no auditados y estados financieros auditados por un auditor predecesor. Luego, estados financieros comparativos. La información comparativa de los estados financieros consiste en los importes y la información a revelar del periodo o periodos anteriores que se incluyen a efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual. El grado de información de los estados financieros comparativos es equivalente al de los estados financieros del periodo actual y el auditor debe referirse en su opinión a cada periodo para el que se presentan los estados financieros. La opinión del autor debe referirse a dichas cifras solo en caso de haber diferencia de opinión, incorrección en los estados financieros de periodos anteriores, estados financieros no auditados y estados financieros auditados por un auditor predecesor. A continuación tenemos lo que es la NIA 720. La NIA 720 incluye lineamientos sobre la responsabilidad que tiene el auditor en relación con otra información que contienen estados financieros auditados y el correspondiente dictamen de auditoría. Se toma como otra información, el término que se le da el nombre, a la información financiera y no financiera incluida en un documento que contiene los estados financieros auditados y el informe de auditoría. En concreto, la otra información puede estar contenida en informes de indicadores financieros, datos no financieros de los directivos, administradores y socios, informes trimestrales, etc. Bien, el examen de otra información. El auditor debe examinar la otra información a fin de identificar incongruencias con los estados financieros auditados.
Es importante identificar estas incongruencias, ya que podría perderse la credibilidad del informe del auditor y en que éstas afectarán la toma de decisiones de los usuarios en caso de que estuviesen presentes y no se haya efectuado ninguna manifestación al respecto. Luego tenemos las incongruencias antes de la fecha del informe. Si debido a las incongruencias se requiere que sea modificada la información de los estados auditados y la administración no desea realizarlo, dichos cambios, el auditor debe expresar una opinión modificada en su informe. Esta opinión modificada debe estar redactada en conformidad a los lineamientos de la NIA 705. Luego, las incongruencias después de la fecha del informe. Si debido a las incongruencias se requiere que sea modificada la información de los estados financieros, el auditor debe aplicar los lineamientos de la NIA 560, que es hechos posteriores al cierre. En caso de que la administración no acepte modificar esta última, el auditor podrá notificar a los responsables de gobierno. Si en caso estos son los mismos administradores, podrá adoptar cualquier medida adicional que considere necesaria como asesoramiento jurídico. Luego, las incorrecciones materiales en la descripción de un hecho. Si la evaluación realizada por el auditor a la otra información se evidencian incorrecciones que sean materiales, el auditor debe discutirlas con la dirección. En caso de no poder determinar la validez de la información incluida ni de las respuestas por parte de la dirección, entonces puede concluir que existe una diferencia de opinión. En consecuencia, el auditor puede pedirle a la dirección que consulte a un tercero que tenga capacidad y conocimiento con el fin de tener en cuenta una tercera opinión para su evidencia de auditoría. Doy el pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, voy a dar las conclusiones de las siguientes NIAs. Siguiente, por favor. Bueno, para poder concluir en cuanto a la NIA 700, esta norma internacional de auditoría forma una opinión sobre los estados basados en una evaluación de las conclusiones de las evidencias obtenidas en relación con los estados financieros, si han sido preparados en todos los aspectos aplicables. Podríamos decir que esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de poder formar una opinión sobre los estados financieros, así también de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Esta NIA busca de los estados financieros, su análisis e interpretación, además de la responsabilidad que tiene el auditor para poder permitir su opinión, conforme al desarrollo de su trabajo y también el logro de sus objetivos fijados. Busca también la emisión de un informe con la opinión del auditor, con la información relevante para las informaciones de los interesados o varios estados. Siguiente, por favor. Bueno, la NIA 701, esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría. Su principal finalidad podríamos decirse que es la de tratar tanto el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe de auditoría, como la estructura y el contenido de dicha comunicación. La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría también puede ayudar a los usuarios a quienes se destinen los estados financieros a conocer la entidad, las áreas de los estados financieros auditados en las que la dirección aplica juicios significativos. El propósito de la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría es mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría al proporcionar una mayor transparencia acerca de la auditoría que se ha podido realizar. Siguiente, por favor. La NIA 705. Bueno, esta norma internacional de auditoría, más que todo trata de la responsabilidad del auditor al momento de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700, concluyan que es necesario una opinión modificada sobre los estados financieros.
También podemos decir que trata del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada. En todos los casos, los requerimientos de la información de la Norma Internacional de Auditoría 700 son aplicados y no se repiten en esta NIA, salvo que sean tratados de modo explícito o sean modificados por los requerimientos de esta NIA. Siguiente, por favor. En cuanto a la NIA 706, esta NIA trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor lo considere necesario en estos siguientes casos. Primero, podría ser para llamar la atención de los usuarios sobre las cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros, de tal importancia que sean fundamentalmente para que los usuarios comprendan los estados financieros. En segundo lugar, podría ser para llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o del informe de auditoría. Siguiente, por favor. La NIA 710 se trata más que todo de la responsabilidad que tiene el auditor con relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. O sea, si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados. Los requerimientos y las orientaciones de la NIA 510 con respecto a los saldos de apertura también son de su aplicación. Siguiente, por favor. Y por último, para finalizar con la NIA 720, esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a la información, tanto financiera como no financiera, distinta de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente, incluida en el informe anual de una entidad. Podríamos decir que esta NIA requiere que el auditor lea y considere la otra información porque la existencia de una incongruencia material entre otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por la auditoría puede indicar que existe una incorrección material en los estados financieros o en otra información, lo que puede menoscabar la credibilidad tanto de los estados financieros como del informe de auditoría correspondiente. Entonces, estas incorrecciones materiales también podrían influir de manera inadecuada en las decisiones económicas de los usuarios para quienes se prepara el informe de una auditoría. Eso sería todo. Muchas gracias.